las técnicas de anestesia. Y aún así, por ejemplo, el primer día de prácticas, pues yo les voy a ayudar igual con el ensamblado, ¿sí? Para los que no recuerden cómo se ensambla, qué presión lleva, yo les voy a estar apoyando con eso para que una vez que estén en clínicas no tengan errores y puedan realizar primero que nada, un test de aspiración. Y segundo, pues una técnica de anestesia lo más adecuada posible. Ok, ya de ayer vimos una serie de imágenes de cómo cargar la jeringa correctamente, ¿sí? Quedamos que primero se jala el pistón o el émbolo de nuestra jeringa para colocar nuestro cartucho y posteriormente se rosca la aguja. Yo les dije, eso sí es muy importante el orden. Aquí sí el orden de los factores sí altera el producto, porque si ustedes lo hacen al revés, ustedes colocan primero la aguja y después colocan el cartucho, ¿qué va a pasar? Que definitivamente no van a poder anclar el arpón, van a hacer presión sobre el émbolo y se les va a empezar a salir el anestésico. Todo el líquido se les va a empezar a salir a través de la aguja. Es por eso que aquí sí importa el orden. Primero colocamos el cartucho, después presionamos con fuerza nuestro émbolo para que el arpón ancle, para que el arpón se ensamble dentro del tapón de silicón y posteriormente roscamos nuestra aguja. Y la aguja, yo les dije, en el adaptador trae una flechita. Esa flechita nos indica el bisel, hacia dónde está dirigido el bisel. Entonces, desde antes ya podemos acomodar nuestra aguja para que el bisel quede orientado hacia huesos, ¿sí? De eso va a depender la técnica de anestesia que ustedes van a realizar. A lo mejor sí, yo se los platico ahorita, ustedes van a decir, ¿de qué me está hablando esta doctora? Ahora que el bisel, ¿para dónde tiene que ver? ¿Que dónde está el bisel? ¿A dónde queda el hueso? Pues es que eso va a depender de la técnica. Una vez que veamos técnicas de anestesia, yo les voy a estar pasando por cada técnica un video. Y de hecho hay videos en los que ni siquiera se orientaron bien el bisel. Y se ve la flechita perfectamente que está en el sentido completamente opuesto al hueso. Y ahí yo les digo, aquí hay un error, ¿qué ven aquí? Vean dónde está la flecha, que está orientada para otro lado. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Este error es muy común, muy, muy común, porque yo veo, de hecho, muchísimos dentistas y en ocasiones hasta muchos especialistas que ni siquiera se fijan en eso. Y están anestesiando y con el bisel volteando para la cara completamente opuesta. ¿Y qué resultado nos da? Pues una anestesia no tan profunda, ¿sí? A la que ustedes necesitan. Y al no tener anestesia profunda, les obliga a repetir la técnica y eso les obliga, obviamente, a aumentar la cantidad de anestésico. A lo mejor no van a llegar a una dosis máxima. Ya saben que la dosis máxima depende obviamente del peso del paciente y del estado de salud del paciente, pero aún así no nos limita a lo mejor a un cartucho, nada más. Tienen un límite de mayor cantidad de cartuchos y en ocasiones es muy difícil llegar a esas cantidades. Entonces, igual y no es problema, pero recuerden que no todos los pacientes son pacientes sanos. Entonces tenemos que cuidar esos puntos de no llegar a la cantidad máxima de cartuchos. Es preferible que con un cartucho máximo obtengan un bloqueo profundo. Sí se puede, definitivamente se puede. Con un solo cartuchito llegar a un bloqueo completamente profundo sin que tengan que colocar, es más, ni siquiera refuerzos. Pero es siempre y cuando ustedes cuiden todos estos puntos que a lo mejor dicen, ¡ay, qué hombre, que es sencillísimo! Cuido el bisel, no me importa el bisel que vaya volteado para otra zona, o no me importa que no haya anclado bien el arpón, total. Yo he visto quienes dicen, bueno, total, no tengo bien anclado el arpón, no hago test de aspiración, ¿qué es lo que hago? Meto mi aguja, después la saco un poquitito y yo ya estoy seguro que no estoy entrando a un vaso. A lo mejor sí, pero eso que se salgan con su aguja, también igual, o sea, están alejándose de, de la estructura anatómica la cual ustedes buscan para depositar el anestésico.
y eso también les va a provocar un bloqueo no muy profundo. Entonces, al final de cuentas, si ustedes corrigen esos pequeños detalles, les va a ayudar cada vez a acercarse más a un bloqueo profundo que al final de cuentas es lo que ustedes necesitan. Entonces, el paso 1 es cargar la jeringa correctamente, como lo vimos el día de ayer con las imágenes. Ya la ensamblaron, ya la cargaron, ya anclaron el arpón. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? El paso 2 es comprobar el flujo de la solución, que es purgar la aguja. Ustedes cuando ya hayan cargado, que están aquí en esta, ustedes aquí ya colocaron su anestésico, ya anclaron el arpón en el tope de silicón, ya colocaron, enroscaron su aguja y le quitaron la funda. ¿Qué sigue? Purgarla. Presionen un poquito el émbolo para que salga el chorrito de anestésico o unas gotas de anestésico, y eso es purgar la aguja. ¿Para qué? Para que no depositen aire una vez que hayan ingresado al tejido. Entonces, ya comprobaron el flujo de la solución, aparte de que hay que purgarla, hay que verificar que no esté tapada la aguja. En ocasiones, es muy raro, pero en ocasiones a mí me han tocado agujas que ya están tapadas, que vienen tapadas de fábrica, y pues si yo ya me doy cuenta que está tapada, pues no utilizo esa aguja, la cambio por otra, agarro otra aguja nueva y checo que no esté tapada, que haya flujo, comprobar siempre el flujo de la aguja. Entonces ya purgaron su aguja. ¿Qué sigue? Hay que colocar al paciente en una posición adecuada, ¿sí? Dependiendo, yo siempre le recomiendo que el paciente esté completamente acostado. Si está así el paciente acostado, ustedes nada más es cuestión de, dependiendo de qué tipo de técnica van a utilizar, se van a colocar ya sea a las 12, correspondiente a las agujas del reloj, a las 11, a las 9, ¿sí? Son las 3 posiciones más comunes para anestesiar al paciente. Entonces ya va a depender de la técnica de anestesia en qué posición se van a ubicar. Si detrás completamente de su paciente, si aquí más o menos a la altura de su hombro, o definitivamente aquí en esta zona completamente de lado. Va a depender de la técnica de anestesia. Entonces ya colocaron al paciente en su posición adecuada, completamente acostado. ¿Qué siguen? Hay que secar el tejido, la zona donde ustedes van a anestesiar, ya sea con el uso de un antiséptico. El uso de un antiséptico es opcional. Yo les digo, yo les recomiendo, y de hecho para las prácticas, por eso les pedí mejor enjuague bucal, para que no lleven un antiséptico. ¿Sí? El antiséptico que generalmente utilizan, antisépticos orales, pues es por ejemplo el Isodine, el que es bucofaringio, en general en ocasiones ese es el que utilizan. Pero les digo, no, la verdad no es necesario tampoco. Con el simple hecho de que lleven a un enjuague bucal, se enjuagan, recuestan al paciente y entonces sí secan la zona, sí descargan todo, porque en ocasiones quedan rastros del mismo enjuague, quedan en ocasiones restos de alimento, por ejemplo. Digo, ustedes en las prácticas no va a suceder eso, pero en la clínica, cuando llegan sus pacientes, va a ser muy común que el paciente les diga, unos sí tienen todavía la cortesía de avisarles de que se acaben de comer un burrito, por ejemplo, porque no habían desayunado, pero pues, hay quienes no avisan. Entonces, ¿qué pasa? Que abren cavidad oral y ven ahí lo que desayunó el paciente. Entonces, va a ser muy común para que ni se asusten. Aquí ya saben que odontología, nosotros tenemos que enfrentarnos a muchas cosas en cavidad oral, de hecho, desde restos alimenticios, malos olores, bocas destrozadas. Entonces va a ser lo más normal ver eso. Bocas sanas, pues las van a ver muy poco, desafortunadamente, pero pues al final de cuentas a eso es a lo que se van a dedicar. Entonces, ya colocaron a su paciente, ya secaron el tejido, si ya les dieron enjuague, pues ya se enjuagaron con su enjuague bucal, ya escupieron en la charola, lo recuestan nuevamente, acondicionan el tejido. ¿Y qué sigue? Aplicar, una vez que ya está seco la zona donde ustedes van a anestesiar, donde ustedes van a introducir su aguja, van a aplicar, agarran un hisopo, impregnan más o menos del tamaño de una gota, nada más, el hisopo. No hay que colocar las cantidades inmensas de gel,
porque recuerden que cuando entre mayor cantidad colocamos de gel, el paciente va a tener una tendencia a tragar el excedente. Entonces, nada más coloquen una gotita de gel en el hisopo y coloquen el hisopo en la zona donde van a anestesiar y ahí dejen el hisopo. De hecho, aquí, por ejemplo, se va a anestesiar en el fondo de saco. ¿Qué hacen? Pues hay que retraer labio. Sí, siempre ayúdense a retraer labio. También para anestesiar van a tener que retraer labio, van a tener que retraer carrillo para anestesiar. Siempre van a tener que retraer algo. Son muy pocas las técnicas en las cuales no necesitan retraer nada, como a lo mejor en zona palatina, que no se quiere de retracción de nada, con que abra el paciente es todo. Pero, por ejemplo, aquí retraen labio, colocan el hisopo y dejan el labio y esperan de 1 a 2 minutos. Yo sé que el anestésico tópico, el gel, el contacto es inmediato, el bloqueo es inmediato, el bloqueo superficial, pero déjenlo de todas maneras aún así de 1 a 2 minutos ahí en esa zona. ¿Para qué? Para que haga un poquito mayor efecto el gel, que sea un poquito más profundo, que no sea tan superficial. Entonces, nada más lo vamos a colocar donde van a infiltrar su anestésico, donde van a introducir su aguja. No es necesario colocar gel en todas partes, ¿sale? Dejan ahí su hisopo 1 o 2 minutos y en lo que tarda ese tiempo, en lo que llegan a ese tiempo, pues platican con su paciente, díganle al paciente en el paso 6 qué es lo que van a realizar, díganle que van a sentir a lo mejor una ligera incomodidad porque van a colocar la anestesia, ¿sí? Pero traten de evitar los términos de inyección, traten de evitar términos de etiquete, de dolor o de daño. Coméntenle al paciente, eso ya en la clínica, ¿sí? Ya entre ustedes en la práctica, pues ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Pero con los pacientes y en ocasiones que tienen mucho temor, coméntenlo. A lo mejor usted va a sentir una ligera incomodidad para evitar el término de dolor. ¿Sí? Coméntenle que van a sentir una ligera incomodidad, que trate de no moverse para que no se vaya a lastimar. ¿Sí? Entonces traten de evitar estos términos para que el paciente no asocie la técnica de anestesia como un daño hacia el mismo. Entonces, esto es en lo que está haciendo efecto el anestésico tópico. Posteriormente, hay que verificar, dependiendo de la técnica de anestesia que ustedes van a realizar, la posición de ustedes. Sí, es muy importante saber primero que nada qué técnica van a realizar. Evidentemente, cuando ustedes van a realizar la técnica, ustedes ya la conocen, ya la estudiaron. En las prácticas va a pasar lo mismo. Ustedes tienen que estudiar las técnicas que van a realizar. Yo, por ejemplo, en la primera práctica les digo, van a realizar la técnica, por ejemplo, alveolar superior posterior y alveolar superior medio, tan. Esas son las técnicas que van a realizar, a lo mejor más. Les digo siempre qué es lo que van a hacer para que ustedes ya vayan preparados, para que ustedes ya sepan cómo va la técnica, cuáles son los puntos de referencia, qué es la zona que van a bloquear. O sea, todas estas cuestiones son las que ustedes ya tienen que saber, ¿sí? Antes de realizar la técnica. Entonces, al momento de que ustedes sepan cuál es la técnica que van a realizar, evidentemente también van a saber cuáles son las estructuras anatómicas de referencia, para saber primero que nada cómo se van a acomodar. En ocasiones, yo cuando vemos técnicas les digo, aquí se pueden acomodar detrás del paciente, se pueden acomodar a las 11 respecto a las manecillas del reloj, se pueden acomodar a las 9 respecto a las manecillas del reloj, que es completamente lateral al paciente. Entonces, ok, dirán, bueno, está bien, pero ya cuando llegan a la práctica, todo se les olvida dónde quedan las 12, dónde quedan las 11, dónde quedan las 9. Cosas tan sencillas se les olvida. Es normal porque están nerviosos. Entonces yo les ayudo con eso. Les digo, mira, acomódate de este lado, sube más a tu paciente, baja más a tu paciente, retrae más el carrillo, retrae más el labio. O sea, yo les estoy apoyando siempre. Pero eso nada más pasa en las prácticas. Ya en la clínica difícilmente su profesor de guardia les va a estar auxiliando. Sí, a lo mejor les va a auxiliar si ustedes no consiguieron un bloque profundo, les auxilia para conseguirlo él, ese bloque profundo. Pero ya es responsabilidad de ustedes más adelante
recordar o repasar las técnicas de anestesia para que puedan anestesiar de manera adecuada, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que aquí necesitan? Primero, buscar su posición. Segundo, buscar un apoyo firme para su mano. Sale un punto de apoyo, siempre necesitan un punto de apoyo, no pueden anestesiar ustedes al aire, que su mano quede volando con su jeringa. ¿Por qué? Porque van a empezar a temblar, es demasiado el cansancio, van a empezar a temblar, pueden moverse bruscamente, no tienen control. Entonces, y cuando ustedes están temblando, ¿qué pasa? Que ustedes están desgarrando. Entonces, hay que agarrar bien su jeringa, si se fijan, hay que voltear, que quede prácticamente su jeringa a lo que viene siendo la palma de su mano, en dirección de su palma de su mano, para que ustedes puedan obtener un buen punto de apoyo. Generalmente los puntos de apoyo nosotros utilizamos dedos meñiques, por ejemplo, o dedos hasta anular también, para colocarlo en una zona de la cara del paciente, que generalmente agarramos lo que viene siendo mentón o en ocasiones hasta frente, por ejemplo, del paciente. Y, por ejemplo, en personas con manos muy, muy pequeñas, pues ya les diré ya qué pueden hacer, porque generalmente no alcanzamos con el meñique llegar al mentón o a una zona de la cara del paciente para tener nuestro punto de apoyo, porque tenemos manos muy pequeñas. Entonces ya les diré ya a las personas que estén en esa situación, cuando estemos en las prácticas, qué puedan hacer para conseguir ese punto de apoyo. Pero siempre hay que buscar ese punto de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos el hisopo que teníamos ahí, que tardó de 1 a 2 minutos en el área donde vamos a inyectar, y tomamos nuestra jeringa de manera adecuada y que el bisel siempre esté viendo a hueso, ¿sí? Ya lo del bisel les digo que más adelante vamos a ver detalladamente a ver qué hacemos respecto, ¿sí? A ver dónde va exactamente. Ahora, en realidad, el punto de apoyo más adecuado prácticamente sería en el pecho del paciente o en el hombro del paciente, pero definitivamente no lo podemos hacer, ¿sí? No lo podemos hacer. Esto sería lo ideal para nosotros tener un punto de apoyo estable, pero está contraindicado definitivamente y más cuando los pacientes son mujeres, ¿sí? Y el operador es un hombre. Se puede dar a malas interpretaciones y para evitar todos este tipo de cosas, pues lo eliminamos, tanto como como el del pecho, como el del hombro. El del hombro a lo mejor no nos crea tanto problema, pero pues es preferible tratar de no recargarnos en esta zona del paciente, ¿sí? Que sería lo ideal, pero pues no, ya definitivamente no está permitido. ¿Qué vamos a hacer? A tratar de si estamos, por ejemplo, vamos a anestesiar una parte superior de la cara superior del paciente, que nuestro dedo meñique o hasta el anular también puede quedar recargado en alguna parte del mentón, ¿sí? O si es inferior, la técnica de anestesia que hacemos, si es en la zona anterior, pues nos vamos justo por detrás del paciente y ya nuestra referencia va a cambiar. Nuestro punto de apoyo puede ser hasta la frente, puede ser tabique, por ejemplo, nasal, puede ser pómulos, por ejemplo, cualquier parte de la cara. Ahí no es problema recargarse, pero siempre tener un punto de apoyo, algo donde nosotros nos podamos recargar en cualquier parte de la cara para evitar movimientos. Y más en un inicio, ustedes van a estar muy nerviosos. ¿Qué pasa? Tienen un pulso de maraquero, les queda corto. Entonces, hay que tomar una parte, una zona de la cara para poder recargarnos, ya sea dedo meñique o hasta anular, para poder tener nuestro punto de apoyo y estar más seguros de los movimientos, tener estos movimientos completamente controlados. Entonces, ¿qué siguen? Ya ustedes se acomodaron, ya más o menos pensaron cuál va a ser su punto de apoyo. Hay que retraer tejidos blandos, ¿sale? Son muy pocas, como les decía, son muy pocas las técnicas de anestesia que no requieren la retracción de algún tejido. ¿Cuáles son? Las de la zona palatina, son las únicas. De ahí en adelante, toda la zona necesitamos ya sea retraer labio superior, retraer labio inferior, retraer el carrillo.
pero tenemos que hacerlo de tal manera que nosotros, en el lugar de donde vamos a inyectar, sea un campo, completamente visible, completamente abierto, porque yo en ocasiones veo que quieren retraer, por ejemplo, con el espejo de su juego de exploración. Realmente el espejo no les va a ayudar a retraer nada. ¿Por qué? Porque el espejo es muy delgado, entonces van a meter el espejo, a lo mejor si van a anestesiar aquí en fondo de saco, meten el espejo aquí, lo levantan, ¿y qué pasa? Que esto de aquí, la comisura labial, se va a ir hasta esta zona y ustedes no ven adecuadamente. Entonces, es por eso que les digo, yo a mí no me gusta que ustedes retraigan tejidos blandos, ya sea con espejo o hasta hay retractores, ni con los retractores. Agarren con su mano, con sus dedos, agarren el labio o carrillo, comisura, lo que sea, y jálenlo de tal manera que ustedes tengan un campo completamente abierto. Si siempre tienen que estar viendo lo que están haciendo. ¿Para qué? Porque al momento de que ustedes retraen labio, por ejemplo, ustedes pueden ver venas y arterias. Entonces, ¿qué pasa cuando ven venas y arterias? Son las que tienen que evitar. Si ustedes no ven lo que están, dónde van a meter su aguja, pueden atravesar un vaso. Entonces, al menos los vasos que están visibles hay que evitarlo. Ya veremos los vasos que están en zonas ya profundas, evitarlos realizando por medio de nuestro test de aspiración. Entonces, todo lo que está visible, pues hay que evitarlo, así de fácil. Es para eso que tenemos que pensar de los tejidos. Ahora, ya ustedes ya retrajeron tejido, ya sea labio superior, inferior o comisura labial. ¿Qué sigue? Hay que mantener la jeringa fuera del campo de visión del paciente, ¿sí? Pues esto es lo ideal en clínica, que sus compañeros le pasen su jeringa y que le quiten la funda, ¿sí? Para que ustedes traten de manipular lo menos posible. En las prácticas, pues su compañero va a ser su paciente, ¿sale? No importa que su compañero vea la jeringa, ya de todas maneras entre ustedes ya la conocen, ya saben qué es lo que va a pasar, así es que no es problema. Ahí, por ejemplo, al retirar la funda de su jeringa, como ustedes van a estar solos completamente, bueno, no van a tener un compañero que les asista, ahí yo les ayudo a retirar la funda para que ustedes no se desacomoden, no pierdan su posición, porque en un inicio va a ser muy complicado dominar posiciones y les va a tardar bastante tiempo en acomodarse. Si ustedes hacen todo al mismo tiempo, pues van a tardar el doble. Y yo en las prácticas, así como en las clases, soy muy acelerada y no porque quiera, no porque así me guste dar la práctica, sino porque no tenemos tiempo. Entonces es por eso que yo me acelero y les digo, yo les ayudo a desenfundar aguja, a que se posicionen rápido. De hecho, en ocasiones yo veo que hasta tratan de perder tiempo para evitar hacer rápido su técnica, y pues yo los presiono para que lo hagan rapidito. Evidentemente el acomodarse, ya cuando ustedes empiezan a depositar el anestésico, ahí es cuando empiezan a acelerarse y ahí es cuando yo los freno. ¿Por qué? Porque el anestésico tiene que ir suave y tiene que ir lento. Entonces ya en las prácticas ya les apoyaré lo necesario para que ustedes se sientan seguros y para que ustedes conozcan la técnica, cómo va desde el principio hacia el fin. Entonces, una vez que ya su compañero o yo en las prácticas ya les haya ayudado a desenfundar su aguja y ustedes ya se acomodaron, ¿qué pasa? Pues que van a introducir su aguja en la mucosa. Por ejemplo, aquí pues no alcanzamos a ver una flechita, la flechita del adaptador debería estar en esta zona porque el bisel tiene que estar viendo a hueso. O sea, el bisel, el ojito de la aguja tiene que estar viendo a esta zona. Así de fácil es lo del bisel que ve a hueso, que más adelante les digo, les voy a estar machacando con esto del bisel viendo hacia hueso. Entonces, empiezan a introducirla, la introducen unos milímetros nada más, poquitito, y sin hacer test de aspiración depositan a lo mejor unas gotas de anestésico y esperan unos segundos y siguen penetrando su aguja hasta donde ustedes lo necesiten. Nada más que no sea a tope,
porque recuerden que tiene que haber unos 3 o 4 milímetros visibles, por si se llega a desprender la aguja, puedan sacarla, extraerla. Esto de introducir la aguja de unos 2, 3 milímetros y depositar unas gotitas de anestésico es opcional. De hecho, yo no lo hago. Yo me voy hasta tejidos donde yo necesito llegar ya completamente, porque yo prefiero dejar de 1 a 2 minutos mi anestésico tópico para que haga un efecto un poquito más profundo. Entonces, si ustedes dejan el anestésico tópico de 1 a 2 minutos, no es necesario que hagan esto. Si ustedes no colocaron anestésico tópico, entonces sí es recomendable introducir poquito su aguja, depositar unas gotas de anestésico, esperar unos segunditos y posteriormente van avanzando con su aguja. ¿Sale? Entonces, esto es opcional, dependiendo del bloqueo superficial que ustedes si lo hicieron previamente o no lo hicieron. ¿Sale? Entonces, una vez que hayan avanzado con su aguja hasta donde ustedes necesitan, ¿qué es lo que sigue? Hacer el test de aspiración. Ahora sí tienen que hacer el test de aspiración. La mayoría de las técnicas de anestesia llevan test de aspiración. Hay algunas que no, como lo son la intraligamentaria, como lo es la intrapulpar, por ejemplo, que esa no la van a realizar en práctica porque es directamente en pulpa, como lo es a lo mejor en zona palatina, en paladar duro, que aunque la técnica de anestesia sí nos dice que hay que realizar test de aspiración, ahí sí la verdad no es necesario porque los vasos, el calibre de los vasos que tenemos en esa zona son demasiado pequeños como para depositar ahí en un vaso. Entonces ahí no hay necesidad tampoco de hacer test de aspiración. Y también en intraseptal. Ya veremos las técnicas que no llevan test de aspiración. Entonces, la mayoría de las técnicas sí lo necesitan, hacen test de aspiración. Si sale positiva, hay que revisar el tipo de sangre que es. Yo ya les había dicho anteriormente que hay sangrados que se van por gravedad en la zona inferior del cartucho, ¿sí? Pero hay otro tipo de sangrado que es el que mancha todo el anestésico. El sangrado venoso como es un sangrado más pesado, se va siempre por gravedad a la zona inferior del cartucho. Entonces, ese sangrado nos va a permitir que ustedes saquen un poquito su aguja y vuelvan a realizar su test de aspiración sin problema. Pero si es sangrado arterial, que es el que nos mancha todo el cartucho, pues aquí van a sacar completamente su jeringa, a cambiar el cartucho, a desensamblar toda su jeringa, a colocar un cartucho nuevo, a colocar nuevamente a ensamblar, una vez que colocan un cartucho nuevo, hay que ensamblar el arpón, a colocar nuevamente su aguja, a purgar todo, o sea, hay que hacer todo desde cero. ¿Por qué? Porque la sangre arterial ya nos manchó todo el anestésico y si ustedes hacen un nuevo test de aspiración no tienen visibilidad y no van a saber si nuevamente el test de aspiración sale positivo o si ya salió negativo, no les permite ver. Entonces, aquí va a depender del tipo de sangrado que haya. Sangre venosa siempre va a caer al interior, a la zona inferior del cartucho. Sangre arterial siempre nos va a manchar todo el anestésico, ¿vale? Entonces, si salió negativo, el test de aspiración, nada más van a ver que entran burbujitas, ¿sí? Entonces ya dicen, pues ya están entrando burbujitas, quiere decir que es negativo mi test de aspiración. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a depositar lentamente el anestésico local, ¿sí? Ya quedamos que va de manera suave y de manera lenta, que un promedio vamos a necesitar 1 minuto prácticamente para depositar en totalidad un cartucho. Y una vez que ya hayan depositado, bueno, mientras están depositando el cartucho, ustedes pueden estar en comunicación con el paciente, de que si hay alguna molestia, que le levante su mano, que no se vaya a mover, y ustedes estar observando al paciente, ¿sí? Porque en ocasiones el paciente se empieza a sentir mal y no les dice nada. ¿Y qué pasa? Que se empieza a mover, que se empieza
a estresar mucho, empieza a tener respiraciones muy rápidas. Entonces ustedes, cuando estén depositando ese cartucho de manera lenta y suave, tienen que observar al paciente, la expresión de ese paciente. Por si ustedes notan algo raro, si ustedes notan que sus respiraciones se están viendo muy aceleradas, que hay un cambio muy exagerado, entonces paran, dejan de depositar el anestésico. ¿Sí? Cualquier reacción extraña que ustedes vean de las que ya vimos, de las complicaciones, se detienen y retiran todo inmediatamente. Si todo va bien, si el paciente está tranquilo, bueno, dentro de lo que cabe, pues ustedes sigan depositando lentamente el anestésico local hasta la cantidad que ustedes necesitan, ¿sí? Dependiendo del tratamiento que van a realizar. Si ya depositaron la cantidad que ustedes necesitan, van a retirar también lentamente su aguja y le colocan el capuchón, ¿sí? La funda. La funda jamás la van a colocar con sus manos. El capuchón o la funda, la tapita esta siempre tiene que estar en su mesa de trabajo y la van a colocar con la técnica de cuchara, ¿sí? Es decir, la jeringa, van a apuntar la aguja hacia el capuchón, la meten completamente hasta aquí el adaptador, obviamente no va a ensamblar porque no le requiere de presión. Una vez que haya llegado aquí, ahora sí levantan un poquitito y con sus manos ya pueden ensamblar bien su capuchón, ¿sí? Pero jamás lleven con sus manos la tapa y a meterla a la aguja, meter la aguja al capuchón. ¿Por qué? Porque en ocasiones, de hecho, yo lo he visto, que quieren meterlo con sus manos y a lo mejor su aguja ya se les dobló ligeramente porque ya la introdujeron casi completamente en el tejido y es un calibre muy delgado, calibre 30, y en ocasiones se doblan ligeramente las agujas. ¿Qué pasa? Yo he visto que hay alumnos que meten el capuchón aquí a esta zona con sus manos y la aguja atraviesa completamente la funda y se pican. Entonces, es un riesgo completamente innecesario que si ustedes realizan la técnica de cuchara, pueden evitarlo completamente. Entonces, ya colocaron el capuchón con la técnica de cuchara, hay que observar al paciente siempre, ¿sale? Para ver cómo se siente, para ver si ya el bloqueo ya les comenzó a hacer efecto, y esperan un momento, acuérdense que más o menos el tiempo, el periodo de latencia es de 2 a 4 minutos en promedio con los anestésicos que nosotros utilizamos. Entonces, no quieran empezar el tratamiento inmediatamente colocaron su anestesia, o no quieran esperarse 15 minutos y todavía no les hace efecto y quieran esperar más tiempo porque a lo mejor le dicen, ay, es que está estresado, vamos a esperar más tiempo. No, si ya se esperaron 10, 15 minutos, ya no les va a hacer efecto. Ya pueden colocar una técnica nuevamente, pueden repetir la técnica. Si ya se esperaron 5 minutos, 6 minutos y no les hizo nada de efecto, pues ya no les va a hacer efecto. O sea, van a tener que volver a repetir técnica. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿hay dudas? Pues ya se me durmieron. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, les dije que yo hoy los iba a dejar de salir temprano porque pues, hoy me faltaron muchos por cuestiones de las vacunas. Y ahora sí, ya el martes ya comenzamos con nervio trigémino. Sí, también es un tema muy corto. Nervio trigémino lo vamos a ver muy superficial. Y de hecho, nervio trigémino es algo que ustedes ya tienen que saber. Sí, que espero que así sea. Si no, pues estudien mucho para que recuerden qué es lo que nos inerva el trigémino, ¿sí? Qué ramas emite, hacia dónde van. Nervio trigémino prácticamente lo tenemos que dominar a la perfección, ¿sí? Es nuestra zona de trabajo y es lo que queremos bloquear. Entonces, no en su totalidad el trigémino, pero sí la mayor parte del mismo. Es con lo que vamos a estar trabajando. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, por el día de hoy damos por terminada la sesión. Y pues ya la siguiente sesión sería el martes, ya con capítulo nuevo. Hay que dar un repasado, chicos.
Espero que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos nuevamente hasta el martes. Hasta luego, chicos. Bye bye. Hasta el martes, doctora. Hasta el martes, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día.